Muy bienvenido seas a este clásico del periodismo, Desafío con sus años de trayectoria, 36, aquí para compartir con vos la propuesta del día de hoy, que tiene que ver con lo siguiente: necedad. Necedad, obviamente te voy a tratar de desglosar qué significa. Es muy cercano al término de la terquedad, de la obstinación, de la negación. Y obviamente que esto lleva a una consecuencia para nada buena y que tiene efectos colaterales, donde sin preguntarnos nos termina involucrando, como de costumbre, a nosotros, convidados de piedra a la hora del disfrute, de los placeres, del bienestar, de los merecimientos, pero sí que nos dan protagonismo y nos tienen en cuenta para pedirnos ¿qué? Esfuerzo, sacrificio, paciencia, voluntad, comprensión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nos piden y que ellos no tienen o no ponen, en su gran mayoría. Y chocamos con la necedad cuando de pronto, cerrados o encerrados en su minúsculo pensamiento del mundo que quieren ver y de la realidad que sus respectivas mentes han creado para que se sientan en su zona de confort, cómodos, y nos relatan lo bien que estamos, según ellos, según ellos. Mario, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Ariel, ¿Bien? buenas noches, bien, gracias. La necedad puede ser, Mario, lo que observamos la semana anterior, lo que sigue pasando los días posteriores, la negación de lo evidente, de lo obvio, de lo contundente, y tomarse tamaña atribución de seguir negando. Sí, a ver, la necedad siempre está asociada por la soberbia, por la ignorancia, por la terquedad, como vos bien lo decís, pero cuando esa necedad es personal, a lo único que te estás dañando vos o a tu grupo familiar. Cuando la necedad la tiene un político, daña a toda una sociedad. Esa es la gran diferencia entre la necedad personal y la necedad de un político, más la necedad de un funcionario, llámese en el lugar que tenga. ¿Eso qué es lo que nos hace pensar, nos hace ver de la realidad? Que con la misma necedad esa hace chocar, hace perder derechos y hace perder también obligaciones que tiene o que tenía la sociedad, el ciudadano. Sobre eso dice, yendo directamente ya a la política nacional, dice, este es el camino y con ese camino yo voy para adelante. Si me quieren acompañar, hay 2027. Si no me quieren acompañar, yo me vuelvo a casa. O sea, esa necedad, eso es muy peligroso para todo, es muy peligroso. La falta de la toma de conciencia de lo que vos decís en quién lo manifiesta, que es el presidente de los Total. argentinos, no hay ningún problema, nos volvemos cada uno a su casa, a la actividad privada, dijo, pero este es el camino y de aquí no nos movemos ni un ápice. Y le di instrucciones al gabinete que la motosierra ahora va a funcionar mucho más fuerte que al comienzo de esta gestión. Correcto. Sí, ahora, ¿no es una obstinación? Sí. Bueno, es que casualmente es sinónimo, necedad es sinónimo de todas esas cosas. Soberbia, obstinación, terquedad. Lo vimos la semana pasada cuando fue acompañándolo al jefe de gabinete al recinto del Congreso. ¿Qué imagen te dio, Mario? Porque con mucho respeto a mí me hizo recordar cuando uno fue niño o uno lleva a un niño que va a iniciar su periodo en la escuela, debe salir por primera vez de la casa y quiere ir de la manito del papá o de la mamá o de ambos, y que durante el primer día los docentes incluso te dicen se pueden quedar detrás del vidrio del aula para que él sienta que están cerca, que lo están mirando, que lo están conteniendo. Correcto. Me dio toda esa sensación, un jefe de gabinete con un presidente que por primera vez en 22 años, porque esto proviene de la reforma de la Constitución del 94, Correcto.
la creación de la jefatura de gabinete, que es una especie de un símil de un primer ministro en gobiernos de Europa, del viejo continente. Ahora bien, nunca fue un presidente a apoyarlo a un jefe de gabinete porque se supone que el escudo político para preservar la imagen presidencial es justamente el jefe de gabinete. Totalmente, para eso está, para entonces, esa es la figura. ¿Qué sensación? ¿No te dio una sensación de una metáfora como la que te dije? El niñito que iba de la mano para que lo cuiden y lo protejan, pobrecito. Esa sensación dio, además, otro tipo de sensación que es la soberbia del presidente. Y ahí donde yo comparo la necedad con la soberbia, que donde yo quería apuntar. Este presidente que dijo, acá estoy yo, y el que está ahí soy yo, como dijo en su momento Adorni cuando fue candidato en provincia, en Capital Federal. En Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Adorni Aires. es Milei es Adorni. Entonces, exacto. Si eso es Adorni, Milei es Adorni, entonces a Milei tendrían que hacerle también, entre comillas, un juicio por enriquecimiento ilícito, que le están haciendo hoy a Adorni. Claro, le tocaría a las generales de la ley. ¿O no? Sí. Ahora, Mario, y esto de en tiempos donde la violencia ha escalado de tal forma que ya las noticias se suceden una tras de otra, vimos los del nene, a mí me sacó de quicio, muy raro en mi persona, pero me tocó las fibras personales íntimas, el nene Angelito. En su momento, por eso mi reacción que la compartí acá, que tuve en su momento en Crónica en Buenos Aires, violencia intrafamiliar, violencia en la calle, violencia, y un presidente culpando de cuántos muertos son responsabilidad de legisladores nacionales allí, pero y después gritándole corruptos y chorros a todos los que estaban allí, los colegas de la prensa, con una cara que acompañaba los gestos, porque una cosa es que te diga chorros, corruptos, Riéndose, y te lo digo, claro, riéndose, mofándose, claro, sobrando la situación, relajando, No, y otra es salía, el rostro del odio. Le salía del alma. Claro, salía. había mucha autenticidad es natural. de que es un sentimiento y no es una puesta en escena. No, es natural. Para mí, expresado así, de tal forma, es muy natural en él. Entonces, volviendo al punto que estamos desarrollando en el día de hoy, es interesantísimo qué nos puede sacar de esa necedad. ¿Cuál sería la salida? Porque también está el espectro gremial que dicen, sí, salen, hacen una marcha, pero pareciera ser que buena parte de la dirigencia gremial no se da cuenta que los trabajadores estamos usados o ultrajados como trapo de piso y no nos sentimos representados porque tendrían que tener más fuerza, paro por tiempo indeterminado, ser más elocuentes, etcétera, etcétera. Y vemos mucha tibieza en la dirigencia sindical. ¿Cómo nos protegemos de esa necedad? Sí, bueno, vuelvo a repetir con respecto a los que no están, la representación que nosotros elegimos, ¿no? Y esa representación no está a la altura de lo que está pasando en la sociedad y de lo que nos está pasando a todos los ciudadanos. Entonces, se está tomando conciencia y eso hace que la calle cada vez esté más efervesciente. ¿Por qué? Porque están perdiendo la paciencia. El transporte ya no es Tucumán, que estamos en una crisis terminal. No, es a nivel nacional. Ahora le tocó a Cava y a Lamba. Sí, y cuando le toca a Capital Federal, ahí se armó. Con los trenes, con los colectivos, con los subtes, en fin, los medios de transporte. Pero hay motivos para pensar que la necedad tiene repercusiones colaterales que nos perjudican porque no se les cae una idea, una intención de modificar absolutamente nada. No. Y bueno, esa es la necedad. ¿Y ante eso qué, siguen así. Y ante eso yo le digo a los políticos, le digo a los gobernantes, tengan cuidado porque la paciencia se está acabando y es lamentable que esto pueda llegar a explotar como ya lo vivimos en algún momento. Es lamentable.
Ahora, ni siquiera con lo que vos decís, uno puede llegar a tener la certeza que si esto se replicara por distintos colegas en distintos medios de todo el país, vaya a tener una llegada tan fuerte de poder lograr un convencimiento en la clase política. Ojo que se nos puede venir algo muy complicado, algo muy difícil, hagamos algo al respecto. Siguen con esa obstinación y esa necedad, como diciendo, dejá lo que opinen, Sí, o metele una denuncia por sedición, o por Sí, querer alterar el orden público, por lo que fuere. Yo te diría de que escuchen, esto es cíclico, siempre venimos diciendo que es cíclico, que escuchen a la pastoral social cuando comienza a dar los informes de la sociedad. Son los primeros que alertan sobre lo que está pasando y lo que viene y lo que podría llegar a pasar. Lo dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Colombo, Sí. lo manifestó García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, cargo señor. que en algún momento supo ocupar el Bergoglio. entonces cardenal Bergoglio. Correcto. Se los dice en la cara, están ahí desde el púlpito a pocos metros, casi nada, y miran con un convencimiento, y sí, se persignan y todo, y comulgan y se dan la paz, y salen después, Y sigue lo mismo. y sigue el odio, y sigue la violencia, y sigue la necedad, la obstinación, la terquedad. Todo sigue lo mismo. Pero cuando haya cambio, va a haber cambio en serio. El cambio te estás refiriendo no a un partido. No. Voten el cambio. No. Te Me estás estoy refiriendo a un cambio mucho a un más profundo. cambio más profundo. Estamos hablando del 27, que se comienza a adelantar todo. Y estamos hablando de un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo. No estoy hablando de que va a venir Juan, Pérez o José, porque la sociedad no está bien cómoda con lo que estamos actualmente. Entonces, va a pedir un cambio. Ese cambio no sé si lo tendrá aquel partido, no sé quién, pero la sociedad está pidiendo ese cambio. El presidente de los argentinos, acompañado por De Pablo, que es su economista de referencia, Es profesor, como él le dice. exacto, el ámbito, la Fundación Libertad. Libertad, es interrumpido por uno de sus seguidores que alcanzó a decirle, presidente, escucha la militancia. Sí. Y le contestó, este no es el ámbito. Pero presidente, no es el ámbito. Ya subiendo el tono al estilo de él y diciéndole a De Pablo, dale, seguí vos. Ahí vos. Bueno, esa es la No quiere soberbia. escuchar ni a los propios. Esa es la soberbia. Pero no es solo él. Le pasó a otros gobiernos también. No, es un denominador que los contiene a todos. Parece que el poder. La señora también era una señora Por eso intratable le en su estoy momento. hablando. No se le podía pasó arrimar a a nadie. todo, le pasó a todo. Le pasó a todo que están en el poder. Donde cuando llegan al poder dejan la humildad allá, dejan la humanidad y se van al hombro y se ponen el traje de la soberbia y de la indignación. Ahora, Mario, ¿es posible que alguien que haya estado en el poder, en ese sitial, haya tenido gestos más sencillos, más humanos, más cercanos a la gente y más allá de qué partido político haya provenido o no, Arturo Illia, por ejemplo, Celestino Gelsi, el mismo Riera, Sí, sí. Amado Jury, Lázaro Barbieri aquí en nuestra provincia, hubo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, políticos con una ideología profunda de por medio, pero sin esa obstinación, sin esa necedad, Con sin mucho esa ambición desmedida, con mucho sin sentimiento. esa ostentación. Exacto. ¿Qué nos pasó? La transformación que hubo de ese momento a la actualidad está determinado, yo creo que simplemente por algo que es muy fuerte en el ser humano, que se llama el egoísmo. Dejamos de ser amplio con la sociedad para devolverle lo que la sociedad a vos te dio, para ser simplemente el yo-yo. Mario, con esto cerramos la propuesta del desafío de hoy y te dejo el enunciado para el próximo encuentro. Sí, Se adelantaron los tiempos. se adelantaron los tiempos. El futuro es hoy.
¿Te parece bien Me ese parece título? perfecto. El futuro es hoy. Lo desarrollamos. Nos vamos a encontrar Gracias. con vos próximamente con más desafíos para seguir conversando y reflexionando juntos sobre las cosas que nos importan a nosotros, a los que estamos corridos de ese pupitre o de ese escritorio del cargo que tanto les obsesiona. Hasta entonces y muchas gracias.